Amén, hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. El jueves, hermanos, se predicaba, hermanos, en el proceso con Jesús vas a aprender a tener fe. Amén. En el proceso con Jesús vas a aprender a tener fe. Y ahora yo quiero agregarle a eso, hermanos, que en nuestros procesos va a crecer, tiene que crecer nuestra fe, tiene que nosotros levantarnos, como decía en la palabra, que en sí Jesucristo caminaba sobre el agua. Jesucristo llegaba a la atención de sus discípulos en su mayor necesidad. ¿Quién dice amén? Pero en sí los dejó que salieran solos. ¿Para qué? Para que su fe fuera establecida, su fe fuera sembrada, pudiera tener fruto, hermanos, un día. ¿Quién dice amén? Dice, para tener fe se tiene que sembrar la fe. ¿Quién dice amén? En nuestros hijos es igual. Ahorita mi esposa hablaba de la gran tribulación, que hay que hablar y hay que enseñarle a nuestros hijos que si ellos, hermanos, no siguen o buscan el temor de Dios, hay un día que viene un infierno y se acerca para todos aquellos que no han creído y no han obedecido a Dios. ¿Qué dice amén? Esa semilla da fruto ¿de qué? De gloria. Ese fruto es ¿de qué? De salvación. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: salvación. La salvación es buena, hermanos, es algo. Se está hablando, hermanos, el jueves pasado, que en sí, hermanos, esa fe tiene que ser establecida. Hombres que en un tiempo les faltó fe, al último murieron por el evangelio de Jesús. ¿Qué dice? Llegaron hasta la muerte. ¿Por qué? Porque fue plantada la fe en ellos, y cuando vieron la gloria de Jesús, las obras de Jesús, su fe, hermanos, creció. ¿Quién dice amén? Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y como decía, hermanos, que entre milagros que hacía Jesucristo en los pueblos, había mucha gente que creía en Él. ¿Quién dice amén? Y Tomás nos enseña, hermanos, que a través de Él, hermanos, hay muchos que van a tener que ver para creer. ¿Quién dice amén? Pero no significa, hermanos, que Jesús te desecha. Jesús trabaja contigo para que tu fe, hermanos, esté fuerte, para cuando Él venga, tú estés listo para irte. ¿Quién dice amén? Así lo hizo muchas veces con el joven rico, hermanos. Su fe era grande, era obediente. ¿Quién dice amén? Pero ese joven tuvo que ser trabajado y decir: ¿sabes qué? Voy a trabajar en esto. ¿Quién dice amén? Porque necesito que tú estés listo para cuando yo venga, tú estés listo. Cuando yo esté puesto en gloria, tú te vayas conmigo. ¿Quién dice amén? Eso, hermanos, es lo que tenemos que ver. Que hay tiempos que nuestra fe no va a estar ahí, pero no significa que Jesús nos ha hecho a un lado. Jesucristo se acerca más a nosotros. ¿Quién dice amén? Jesucristo se acerca más a nosotros y nos enseña a través de los discípulos en el medio del mar, hermanos, en un viento en contrario al propósito que ellos iban, hermanos, porque Jesús le dijo: cruza para allá. Ese es un propósito. Llegar al otro lado es un propósito. ¿Quién dice amén? Y les dio la tarea. Ellos iban remando, ellos iban haciendo todo lo posible. Llega el tiempo donde ellos ya no pueden avanzar porque está muy violento, hermanos, el aire. Y nos enseña, hermanos, que Jesús llega justo al tiempo para enseñarles el poder de Él. ¿Quién dice amén? Dice que muchos creyeron y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Verdaderamente este es
si el Mesías, la promesa que está en la palabra. ¿Quién dice? Entre el medio de todo esto, hermanos, yo quiero agregarle, quiero a través de esta historia, cuando Jesús calma la tempestad, calma es todo eso, hermanos. Quiero que usted, hermanos, pueda, hermanos, ponerse en el lugar de esos discípulos cuando Jesús hace la obra. ¿Quién dice amén? Cuando Jesús toma ya el control de la situación, calma la situación y nos lleva a la victoria que Él tiene. ¿Quién dice amén? Vamos a ver, hermanos, y yo agregándole el proceso con Jesús vamos a aprender a tener fe yo quiero nombrar esto: el medio de la oscuridad y la tempestad produce grande bonanza. ¿Quién dice amén? Grande bonanza, hermanos. Y ahorita vamos a aprender qué es el significado de bonanza, qué es lo que significa en sí. Yo, como soy creado en Chula Vista, como Tex-Mex, yo pensaba que era bonanza, era el show ese de Cowboys. ¿Quién dice amén? Mi mente derechito se fue para allá. Dije, no, pues estos de indios y cowboys. ¿Quién dice amén? Pero no es así, hermanos. La palabra tiene un sentido profundo, y cuando empezamos a estudiarla y empezamos a aprender de la palabra, podemos llegar a entender que en sí, entre el medio de la oscuridad y entre el medio de la tempestad, nos produce una grande bonanza en nuestras vidas, una abundancia de paz, una abundancia de lo que usted necesita. Amén. Ahora Jesús calma la tempestad, y vamos viendo, hermanos, y en sí, porque es importante la fe en nuestras vidas, porque es importante manifestar fe en nosotros, manifestar la fe. Y a través de cómo se manifiesta la fe, cómo es que sale a flote nuestra fe, hermanos, es a través de las situaciones que se nos ponen en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Obstáculos y esas cosas que nos quieren quitar del camino que vamos caminando. Estos hombres se toparon con un mar. Jesucristo les dijo: yo los miro de aquel lado. Estos hombres agarraron una barca, tomaron una solución para ese obstáculo y empezaron a remar para llegar al otro lado. ¿Quién dice amén? Es bueno buscar la solución para llegar a ese lugar. ¿Quién dice amén? De éxito en lo que Jesús nos está hablando. Pero fíjese qué bonito es cuando Jesús camina sobre el agua, porque el agua es un obstáculo. ¿Quién dice amén? Jesucristo, la naturaleza de Jesús en sí es caminar sobre los problemas. ¿Quién dice amén? Sobre los obstáculos, todo aquello que se atraviesa, Jesucristo nomás pone su pie arriba y va caminando sobre él. ¿Quién dice amén? La naturaleza del hombre, cuando uno empieza a caminar sobre el agua, se hunde. ¿Quién dice amén? La naturaleza carnal, la naturaleza que es del hombre, es meterse en el problema y estarse ahogando en el problema. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado que hay un problema y está la ardilla, como dice el primo Abo? Dice, está la mente dando vuelta y vuelta y vuelta en lo mismo, y de repente ya te sientes como si ya te está cubriendo el problema. ¿Qué dice amén? Ya te está cubriendo la situación, la naturaleza carnal, y cuando dejamos que nuestra mente gobierne, entonces empieza a ver ese problema y empezamos a hundirlo. La única manera que nosotros podemos hacer lo mismo, caminar sobre el agua, hacer los problemas, la naturaleza de ser algo que podemos pisar, es a través de Jesús. ¿Quién dice amén? Mientras Pedro estaba viendo a Jesús, él podía caminar por la situación, él podía llegar al éxito de poder caminar sobre el problema y el obstáculo que estaba delante de él. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Jesús. Si solamente creyeres, si solamente crees en lo que Él quiere manifestar en tu vida, nosotros podemos caminar. Lo que no es natural para el hombre, es natural para el hombre espiritual. ¿Quién dice amén? Para la mujer espiritual, para aquel que confía en Dios, para aquel que tiene toda su confianza y su familia y toda su situación, el que lo puede solucionar. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Ahora nos metemos un poco más aquí y vamos al 35, y dice: Jesús calma la tempestad, hermanos. Dice: aquel día cuando llegó la noche, dígale a su hermano, noche, les pidió: pasemos al otro lado. ¿Quién dice amén?
La diferencia del jueves a hoy, lo que se está hablando es que Jesús iba con ellos. ¿Quién dice amén? Jesucristo iba adentro, junto en la barca, con ellos. ¿Quién dice amén? En lo del jueves ellos iban solos porque Jesús los había mandado solos. Ahora Jesús iba con ellos. Nos habla esto, hermanos, que en las circunstancias y los problemas no significa que cuando estemos en Jesús no vayamos a pasar o cruzarnos. ¿Quién dice amén? La diferencia es que cuando Jesús va con nosotros, nosotros tenemos la habilidad de levantarlo. ¿Quién dice amén? Como dice esa historia, dice que Jesús en medio de la tormenta, en medio de la situación, Él estaba dormido. ¿Qué dice amén? Cuando está Jesús cerca, va así, nomás le mueves. ¿Qué dice Jesús? Levántate, please. ¿Quién dice amén? Ahora dice, en aquel día cuando llegó la noche, en la noche, hermanos, significa oscuridad. Obscuridad, hermanos. Y Él les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos. La palabra pasar, hermanos, es llevar, conducir, ¿quién dice amén?, a otro lugar, transferir o trasladar a otro lugar. Amén. Es de punto A a punto B. ¿Quién dice amén? Y ahora Jesucristo escogió la noche para hacerlo. Usted tiene que empezar a poner en el día, pues podemos ver más claro para dónde vamos. ¿Quién dice amén? Podemos remar más confiadamente porque podemos ver si hay un obstáculo delante del agua. ¿Quién dice amén? Podemos ver, hermanos, muchas de las cosas que en la noche no podemos. Pero Jesús escogió remar y caminar en la noche, y mientras ellos se esforzaban a llegar al otro lado, Jesucristo estaba relajado y dormido. ¿Quién dice amén? Dormido en ese lugar. Ahora, siempre Jesucristo tenemos que ver que nos ha siempre animado a cruzar, a no quedarnos fijos en un lugar. ¿Quién dice amén? Porque se hizo oscuro, aquí me quedo. Si porque las cosas no van bien, yo no voy a avanzar. O las cosas no van como yo quiero verlas, ¿quién dice amén? Yo me voy a quedar en el mismo lugar. ¿Quién dice amén? Jesucristo siempre nos anima a movernos hacia adelante, a caminar, a estar puestos en la meta que Él nos ha llamado a conquistar, hermanos, en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? La noche representa, hermanos, no nomás el obstáculo del agua, pero aquella dificultad para poder llegar a conquistar lo que Jesús está hablando. ¿Quién dice amén? Todos tenemos diferentes dificultades en nuestras vidas. Todos tenemos diferentes cosas debilidades en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Unos son más fuertes en una cosa y otros son más débiles en otra. Lo que mi mujer tiene la fuerza en sí, en ella, yo tengo debilidad. ¿Quién dice amén? Cuando ella tiene más oído, ¿quién dice amén? Yo no lo tengo tanto. ¿Quién dice amén? Así, hermanos, cada quien tenemos diversas cosas. Como aprendimos, hermanos, todos no somos iguales, todos somos diferentes. ¿Quién dice amén? Tenemos que aprender, hermanos, que no todos vamos a cruzar ese mar a diferentes tiempos y a diferente rapidez. ¿Quién dice amén? Porque nuestra fe y el creer es muy diferente en cada uno de nosotros. Dice, hermanos, si se fija, Jesucristo mandó cruzar al otro lado a través de la oscuridad. Hay que enfocarnos, hermanos, en ese punto. ¿Qué es lo que hace sentir, hermanos, a las personas la oscuridad? ¿Quién dice amén? ¿Usted está en un lugar negro? En un lugar que no puede ver nada. ¿Quién dice amén? Que le hace así, no puede ver su mano. Muchos les da ansiedad, hermanos. A muchos sufren hasta un pánico, hermanos. Empiezan a gritar. ¿Quién dice amén? Creyendo que nadie los puede escuchar. A muchos de ellos toman una depresión y se quedan callados. Amén. Y muchos tienen temor y se congelan y se quedan en un lugar y no se mueven. ¿Quién dice amén? Porque la oscuridad para ellos, hermanos, es algo que los paraliza, les da temor.
y no puede cruzar hacia adelante. Cada uno de nosotros tenemos oscuridad en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Que nos quieren paralizar. ¿Quién dice amén? Hay cosas que nos quieren detener. ¿Quién dice amén? Muchos, y a veces es cierto, mi esposo, ¿quién dice? Mi esposa, pero a mis hijos no los toques. ¿Quién dice amén? Y debe ser al revés. No toques a mi esposo o mi esposa. ¿Quién dice amén? Pero la debilidad es diferente en cada uno de nosotros. No me quites a mi hijo. ¿Quién dice amén? No me quites a mis padres. Nomás no me quites el trabajo. Y fíjese, este muchacho que vino a dar el testimonio, amén, si se acuerda de él, Isaac. Este muchacho, ¿quién dice amén? Lo tenía todo lo que yo había pedido estaba, amén. Y eso que yo tenía en abundancia, de todo lo que yo quería, una decisión me lo quitó. Las tinieblas me lo quitó. ¿Quién dice amén? Tenemos que ver, Jesucristo se sube en la barca con nosotros en las tinieblas con propósito, porque tenemos que conquistar nuestras oscuridades. Tenemos que conquistar, hermanos, y cruzar los obstáculos cuando es de noche. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos ayuda a crecer y nuestra fe se va creciendo poco a poco más. ¿Quién dice amén? Por eso Jesús manda a los discípulos que de noche estén, que de noche vayan caminando. Ahora usted tiene que aprender que estos hombres son hombres de pesca. Estos hombres son hombres que saben el oficio de andar en el agua. ¿Quién dice amén? Saben andar en la noche, saben andar en el día. ¿Quién dice amén? Pero había unos que no. Ciertos sí eran pescadores y había ciertos que no. Mateo era un tax collector, era aquel que levantaba las taxas, hermanos. Era un hombre de una profesión. ¿Quién dice amén? No era hombre como los otros. A los otros le decían los hijos del trueno. ¿Por qué le dirían eso? ¿Quién dice amén? Eres un hijo del trueno, así dice la Biblia. Si usted quiere, búsquelo. ¿Quién dice amén? Eran los hijos del trueno. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora para donde iban hacían ruido. Tenían una boca bien grande. ¿Quién dice amén? Siempre andaban en problemas. Amén. Eran hombres rudos. Eran hombres fuertes. Pero había gente en esa barca que necesitaba, y había muchas otras barcas. Dice que había otras barcas también, hermanos, y necesitaban que su fe fuera establecida y que su fe creciera. Amén. Cuando una iglesia, juntos, todos somos pasados por un proceso juntos, o una tribulación, una tormenta juntos, es que no todos somos pescadores. ¿Quién dice amén? Y necesitan empezar a agarrar el oficio de pescar. ¿Quién dice amén? Hay que aprender, hermanos, hay que aprender. Los problemas con la oscuridad, hermanos, incluyen, hermanos, en sí, los días más oscuros son entre enero y febrero, hermanos, que son donde son más cortos los días. Amén. Diciembre, enero, febrero son donde se cortan más los días, y es donde empiezas a escuchar muchos suicidios. Empiezas a escuchar mucha depresión, empiezas a ver que mucha nube, mucha oscuridad, empieza a ver muchas personas con malos pensamientos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la oscuridad, eso es lo que produce algo, hermanos, que nos lleva a lo negativo de la vida. ¿Qué dice amén? Estar encerrado en cuatro paredes nos lleva a pensamientos y pensamientos que no edifican nuestras vidas, más que nos quieren a estirar hacia abajo. Amén. Dice, una mente ociosa, hermanos, es un peligro. Una mente que nomás está sentado pensando en cosas es un peligro. Necesita mover sus manos. Si usted tiene mucho tiempo en sus manos, necesita agarrar algo que edifica, algo que construye, algo que puede hacerlo crecer. ¿Quién dice amén? ¿Qué es? La palabra de Dios. Amén. Si podemos llenar esos pedacitos de nuestro día con la palabra, verán que va a solucionar algo diferente. ¿Quién dice amén? No quiere llenar su tiempo con la novela. ¿Quién dice amén?
Dice, no verlas. ¿Quién dice amén? Nadie, todos tienen su no verlas. ¿Quién dice amén? Dice una hermana, llegó un tipo de nutrólogo ahí a una iglesia que iban los hermanos y dice este hombre, la coca, dijo, tiene que estar fuera, la coca no debe estar en su vida, la coca esto, lo otro. Y sale una señora y dice, este hombre quiere quitarme la coca, dice, que se vaya por donde vino. ¿Quién dice amén? Es nuestra decisión, hermanos, cada uno de nosotros tomamos la decisión. ¿Quién dice amén? Y le digo yo, si no edifica su vida, hermanos, hay que trabajar con eso. La oscuridad, hermanos, tiende a hacernos problemas, hermanos, en nuestra mente, tener esos sueños que no edifican nuestras vidas. También en donde estamos tratando de descansar, no interfiere, hablando de la oscuridad interna de la persona. Amén. Ese es un problema de la oscuridad, hermanos. En esos días, hermanos, que es de oscuridad, hermanos, tenemos mucha tendencia de aumentar de peso. Amén. Sensación de estar inútil. ¿Quién dice amén? La oscuridad, estar pisando la oscuridad íntimamente dentro de nosotros. Ahora no estoy hablando de la noche, estamos hablando ahora de oscuridad interna. Nos produce, hermanos, inadequacy, porque nos habla que sentimos que no somos valorosos, sentimos que no valemos la pena, que para qué estamos viviendo. ¿Quién dice amén? Acabamos de escuchar de un jovencito de aquí de la otra calle, que se suicidó, este muchachito, este joven, hermanos. Amén. Es importante tomarnos de la mano de Jesús, porque todos vamos a pasar por oscuridad. Todos vamos a pasar por oscuridad, no nomás una vez, vamos a pasarla varias veces. Y Jesús hizo pasar a los discípulos de noche el mar, algo, un problema, una situación, un obstáculo de noche. ¿Por qué? Porque necesitaba que ellos se fortalecieran para cuando Él no estuviera, ellos estuvieran fuertes en las situaciones que iban a presentarse delante de Él. ¿Quién dice amén? Hay que enseñarle a nuestros jóvenes que son valorosos, que sí tienen el potencial para conquistar los planes o los sueños que Dios les ha dado. ¿Quién dice amén? Para poder llevar a cabo y ejercitar su vida de una manera saludable. Amén. Hoy, hermanos, tenga esto en mente. La oscuridad en nuestras vidas interna, hablando de esa oscuridad que necesita salir con la luz de Jesús, nos produce esos pensamientos. ¿Qué dice amén? Yo nunca he visto, hermanos, a una mosca parada arriba de una vela prendida. ¿Quién dice amén? ¿Usted la ha visto? Y si la ha visto, tómele una foto. ¿Quién dice amén? Quiero ver. Es más, no vuelan ni por arriba, se van por las orillas. ¿Quién dice amén? Cuando estamos encendidos en el Señor, en el Espíritu, cuando hay esa vela encendida, la oscuridad huye. ¿Quién dice amén? Eso es lo que pasa. La oscuridad huye, hermanos, y queda resplandeciendo y podemos ver. Pero no solamente eso, pero todo aquello que quiera pararse arriba de nuestras vidas se quema en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Dice, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Cantábamos ahorita, manda el fuego purificador, manda el fuego. ¿Qué dice amén? Enciende mi vida. Cuando esos pensamientos absurdos quieren entrar a mi cabeza, no pueden contener el fuego de tu Espíritu Santo y tienen que salir en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Tenemos, hermanos, herramientas en nuestras vidas para conquistar la oscuridad. Y una de los mejores, hermanos, que tenían los discípulos eran ellos mismos. Tenían a Jesús, pero también estaban ellos animándose a seguir adelante. ¿Quién dice amén? ¿Cuáles son los beneficios, hermanos, de la oscuridad? ¿Quién dice amén? ¿Cuáles son, hermanos? Ahora hablando terrenalmente en un estudio, hermanos, en la oscuridad de nuestras vidas produce que nuestro cuerpo
empiece a sacar un químico que pelea contra enfermedades. ¿Quién dice amén? Así como el sol y la luz. ¿Quién dice amén? Cuando salimos del sol tenemos vitamina C. ¿Am I correct? Vitamin C. D, thank you. Vitamin D. Tenemos ese vitamin dentro de nosotros. También la oscuridad nos sirve de algo. Y esto es, hermanos, dice que empieza a producir. Qué tremenda cosa, porque si lo vemos espiritualmente, si nosotros cruzamos la oscuridad, amén, cuando salgamos del otro lado de la luz, tenemos un beneficio sanador en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Lo que es, hermanos, la oscuridad, hermanos, produce la bonanza, produce la bendición, produce el futuro con algo resplandente delante de nosotros. You always heard this. There is light at the end of the tunnel. ¿Quién dice amén? En los túneles siempre, hermanos, hay una salida. ¿Quién dice amén? Hay una luz que nos espera cuando salgamos de la oscuridad. Y así en nuestro ánimo tiene que estar siempre puesto que después de la oscuridad llega la luz y llega la abundancia a nuestras vidas. Porque cuando tú cruzas esos lugares, cuando tú cruzas las oscuridades, nunca sales al otro lado, nunca sales igual. Sales mucho mejor siempre. Más sabio, más fuerza. ¿Quién dice amén? Y con mucho más fe, porque sabes que si Dios te sacó de esa, te sacará de muchas otras más. ¿Quién dice amén? Tienes que entender que la oscuridad es beneficio en nuestras vidas y produce el químico espiritual en nosotros para poder conquistar lo que viene por delante. ¿Quién dice amén? Prepárate para conquistar, prepárate para la oscuridad, prepárate para que tengas lo mejor en el futuro. Bendito sea Dios. ¿Qué significa si te gusta la oscuridad? Bíblicamente, ¿qué es lo que significa gustarte? Estar en el problema, estar en la aflicción. Hay gente, hermanos, que les encanta el problema. ¿Quién dice amén? Si no hay uno, encienden llama donde están. ¿Quién dice amén? Encienden contienda, encienden establecer que se haga un problema grande. ¿Quién dice amén? ¿Qué significa querer estar en problemas? Querer siempre estar en la oscuridad. Amén. Bíblicamente se llama, hermanos, estar en perdición. Dice Jesucristo que Él nos llamó a paz. ¿Quién dice amén? Dice que también mis paz les dejo, mi paz les doy. ¿Quién dice amén? Ahora, no me malentienda, debe haber problemas, va a haber problemas, pero que nosotros estemos creando problemas, ahí es donde está la situación, lo malo. ¿Quién dice amén? There's a saying, hay algo que se dice en inglés que dice que cuando todos te están apuntando el dedo, cuando tienes problemas con todos, es que no son ellos. ¿Quién dice amén? Es que eres tú. Tienes que verte en el espejo. Hay algo en ti que los demás no está bien. ¿Quién dice amén? Tenemos que reflexionar eso en nuestras vidas, porque puede cruzar, a lo mejor ahorita no estamos en esa situación, o a lo mejor ahorita no estamos cruzando esa oscuridad en nuestras vidas, pero a lo mejor un día Jesús nos va a cruzar por ahí para trabajar en nosotros. Y muchas veces tenemos que trabajar en admitir que estamos mal. ¿Quién dice amén? Sometimes we have to admit that we're wrong, and we have to say, I have to step back. Really, what happened from here to here? ¿Qué pasó de aquí a acá? Y tengo que corregirlo y salir de estas tinieblas. ¿Quién dice amén? Y Jesucristo nos llama a hacer eso. ¿Qué es que nos guste estar en las tinieblas, hermanos? Es que estamos en la mano de Satanás. ¿Quién dice amén? En la oscuridad siempre nos gusta estar. Cuando nos gusta estar en la oscuridad es que tenemos mentira, estamos ocultando algo en nuestras vidas. Que cuando salimos a la luz, ¿quién dice amén? Se expone y nos da vergüenza. ¿Quién dice amén?
ahora tenemos que reflexionar. No podemos, no estoy diciendo que ahorita estemos nosotros, pero un día podemos cruzar por ahí. ¿Quién dice amén? Un día podemos, el enemigo va a trabajar en esa oscuridad para cuando Jesús te mande a cruzarla. ¿Quién dice amén? A cruzar eso, hermanos, tú tienes que saber que tu solución es agarrarle la mano a Cristo y no dejarlo. Y si sientes que está dormido, ir a levantarlo en tu vida. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, levántalo. ¿Quién dice amén? Levántalo. No tengas miedo. A lo mejor te va a decir que no tienes fe. ¿Quién dice amén? Como lo dijo el jueves pasado, le decía, hombres, les falta fe. ¿Dónde está la fe ustedes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién dice amén? ¿Dónde está la fe? ¿Quién dice amén? Pero no lo dice para desanimarnos. Nos está diciendo nomás que váyanos y le encuéntrenos. ¿Quién dice amén? Ve y encuentra la fe. Es lo que Jesús está diciendo. Porque yo sé que tú la tienes, yo te la di. I already gave it to you. I already gave you faith. I already gave you my salvation. Yo ya te di mi salvación, ya te di esa fe que tú necesitas. Ve y encuéntrala. ¿Quién dice amén? Muévete. Ponte a trabajar. ¿Quién dice amén? Jesucristo te ha dado la victoria. Jesucristo ya te ha dado no espíritu de temor, pero un espíritu de valentía, hermano, de poder. ¿Quién dice amén? Nosotros no somos hombres y mujeres que nos gusta la oscuridad. ¿Quién dice amén? Conquistamos la oscuridad a través de la torcha que es Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Que es la palabra de Dios, que es, hermanos, la oración, la comunicación, eso que el Señor nos pone en nuestras vidas. Ya nos dio la victoria, hermanos. ¿Quién dice amén? Encienda esa llama. ¿Quién dice amén? Está nomás de que usted hágase roce con Jesucristo y verá que va a hacer que resplandezca en su vida. ¿Quién dice amén? Muchos de nosotros, es que yo era antes una mujer, un hombre de oración, y me encantaba estar en la presencia, sentía la presencia palpable. ¿Qué dice amén? Jesús nomás está diciendo, encuentra lo que has perdido. ¿Qué dice amén? Porque yo ya te lo digo, y es tuyo, no es del vecino, es tuyo. Lo que tú miras en él, dice, tú lo tienes también. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Es la luz más rápido que la oscuridad. Génesis 1:1 de 1 al 2 nos dice, hermanos, que en el principio todo era oscuridad. En este lugar, no estoy hablando. En este lugar, la primera cosa que había era oscuridad y desorden. ¿Quién dice amén? Estamos en un lugar, we're in a fixer-upper. ¿Quién dice amén? Estamos en un lugar que nuestro Dios tuvo que ordenar todo, componer el lugar. ¿Quién dice amén? Y lo primero que hizo, una de las cosas primeras que hizo, la luz. Necesitaba que las tinieblas huyeran. ¿Quién dice amén? Y es lo que primero hace nuestro Dios en nuestras vidas. Y no es que seamos desordenados. ¿Quién dice amén? No es que no nos guste. No es que no deseemos estar en otro lado, es que naturalmente hemos estado en ese lugar. Lo primero que había en nosotros era oscuridad. ¿Quién dice amén? En esta tierra, porque todos hemos estado en la presencia de Dios. Dice que nuestro espíritu conoce y sabe qué es lo que nos espera y gime por nosotros. Dice, ¡ay, Señor! Entre más le pico y le digo que no lo haga, lo hace. ¿Quién dice amén? Entre más estoy ahí dándole la conciencia para que cambie su hábito, no lo puede dejar y empieza a llorar y empieza a platicar con Dios, porque Él sabe lo que espera a nuestra alma allá en el cielo, porque la carne se va a quedar aquí. La alma, lo que le espera en el cielo, y quiere gozarse con nosotros. ¿Quién dice amén? No es que seamos desordenados, es que lo primero que cuando llegamos a este mundo es lo que pegamos, el desorden del mundo. ¿Quién dice amén? No es que seamos siempre, hemos sido malos, es que es lo que todo se ha sembrado en este mundo. La corrupción desde un principio. ¿Quién dice amén?
Y ahora sabemos que Satanás ha trabajado muy duro. ¿Quién dice amén? Y el que trabaja duro tiene su paga. Y él ahorita está agarrando muchas almas. Y la paga de él son las almas. En el infierno, en el lago de fuego, en el lago de azufre. ¿Quién dice amén? Hay muchos lugares que dicen que ya estamos viviendo en el infierno aquí. Lo vives porque decides estar ahí. ¿Quién dice amén? Jesús ya te ha dado la habilidad de caminar sobre el agua, a caminar sobre ese lago de problemas. Él te ha dado la habilidad para cruzarlo en la noche, en el día, en la tormenta. Él está ahí para ayudarte a cruzar al otro lado. ¿Qué dice amén? En la palabra nos dice que ellos ya estaban en el otro lado. ¿Quién dice amén? Que siguieron haciendo lo que Jesús les mandó a hacer. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque Jesús nunca los dejó solos. Estaba siempre cerca para bendecirnos y ayudarnos. ¿Quién dice amén? La oscuridad no es más rápida, es que siempre ha estado ahí. Amén. Podemos, la humanidad, nosotros ver en la oscuridad, en totalmente oscuridad. ¿Quién dice amén? Nuestros ojos carnales no pueden ver en la noche, oscuro, no haya luna. Nomás usted en un lugar donde no hay luz y donde no hay luna, hermanos, no va a poder ver nada. Amén. Nuestros ojos no están diseñados para ver en la noche. Nosotros estamos diseñados para ver con la luz. ¿Me están entendiendo? Dice la palabra, hermanos, ahí en Salmos, hermanos, 105, perdón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién dice amén? Somos diseñados nosotros para tener la antorcha de la palabra de Dios en nuestras vidas, para alumbrar nuestro camino. Naturalmente lo podemos ver sin la antorcha del Señor en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? La antorcha del Señor necesita estar en nosotros. No podemos ver, hermanos. Un científico le puede decir que no es posible. ¿Quién dice amén? Necesita una luz, necesita encender. El enemigo no enciende nada más que lo deja encerrados en oscuridad. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. El 36 nos dice, hermanos, que tomaron sus barcas, dice, y desprendiendo de la multitud, tomaron sus barcas, se fueron. Y también había otras personas, otras barcas cerca de ellos, haciendo lo mismo, siguiendo a Jesús. Pero dice que en ese momento, el 37, dice que se levantó una grande tempestad de viento. Y dice que la barca, hermanos, estaba tomando mucha agua. Y lo llama, hermanos, que tanto había tanta agua y tanto viento que el bote se anegaba. Anegar, hermanos, es que se cubría. Se estaba inundando la barca. Se estaba llenando de agua. Y eso muchas de las veces pasa, hermanos, que cuando nosotros estamos caminando en la oscuridad, en ese mar, cuando llega ese viento y nos pega fuerte, hermanos, llegamos a sentir que nuestra barca se está hundiendo. ¿Qué dice amén? Sentimos que la poca fe que tenemos está empezando a menguar, a caer. ¿Qué dice amén? Empieza a quitarse en nuestras vidas y empezamos a sentir que el problema es más grande que la solución que hay frente de nosotros. ¿Quién dice amén? La solución en esos días, hermanos, que cuando nuestra fe se está extinguiendo, cuando nuestra fe se está quitando, es ir a llamar a Jesús en nuestras vidas. Estos hombres sabían que si levantaban a Jesús, algo iba a pasar. No sabían qué, porque al último decían, ¿quién es este tremendo que nomás levantó su voz y dio orden y se paró todo? ¿Quién dice amén? Se paró todo. Déjame ver qué hace el maestro. ¿Quién dice amén? Siempre preparados. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús?
¿Qué es lo que va a hacer Dios en mi vida? ¿Qué es lo que va a hacer hoy para quitarme este problema? ¿Quién dice amén? Es lo que nosotros, y nos enseña esta palabra, hermanos, que entre ese proceso tenemos que aprender, y vamos a aprender a tener fe. We are going to learn how to have faith, how to move without thinking in faith. It's going to be our second nature to move and transfer that into anybody that's close to us, because we are men and women of faith, that we don't serve a small God, we serve a living big God. We serve a God that puts a solution to our problems and gives us a way out in the time of need. That's the God that I serve. That's the God that I give it. That even if things did not go as well as planned, I'll lift up my hands because I know there's something better coming. Hay algo mejor que viene, aunque las cosas no me estén yendo bien, hasta las cosas, no estoy escuchando las cosas, porque dice, fíjese que era un viento fuerte, era un viento, y dijo, Jesucristo le dijo, cállate. Lo calló, silencio. A veces llegan esos vientos fuertes de rumores, de palabras contra tu vida, de cosas que en vez de querer escuchar una cosa, escuchas otra. ¿Quién dice amén? Y te quieren tumbar porque son violentos, y a lo mejor hasta te recuerdan a tu mamá. Pero si estás confiado y levantas a Jesús, Jesús hace que se calle todo eso en tu vida. Y bajo tus pies se pone, así como el agua se pone debajo los pies cuando llueve, pero está alguien sosteniéndote, que es el concreto. El agua no se cruza sobre ti, porque hay alguien que se sostiene sobre el agua, y es Cristo Jesús. Jesucristo calla todas esas voces negativas en nuestra mente y en nuestra vida, y deja el ánimo de que sigas buscando lo que hay dentro de ti. Just seek what Jesus has given you. Dice la palabra, hermanos, dice que él estaba en lo de atrás del barco, hermanos, con su cabeza en ese lugar, como almohadita. Era un pedazo de madera que está en la orilla, que dice más ancha, que estaba así, acostadito, en lo de atrás de la barca. Podemos pensar, no sentía él lo que estaba sucediendo. ¿Qué dice amén? Estaba en la barca juntamente con los hombres. ¿Quién dice amén? El agua estaba cubriendo el barco. ¿Quién dice amén? Jesucristo estaba sintiendo lo mismo que ellos. ¿Quién dice amén? Pero él les estaba enseñando que entre el medio de la tormenta tú puedes tener paz. Entre el medio de lo más tremendo en tu vida, tú puedes conseguir la paz que necesitas. Jesucristo tenía su corazón confiado en su papá Dios. Jesucristo conocía que Dios no lo iba a dejar en el medio de la tormenta. ¿Quién dice amén? Él solamente le estaba dando oportunidad a los otros que pudieran tener la misma fe, que ellos pudieran se les activara la fe en su vida. Por eso dice, ¿dónde está lo que les he sembrado? ¿Dónde está lo que les he dado? ¿Qué dice amén? Levántense, hombres de fe, levántense, mujeres de fe, hablen a ese viento que se pare en el nombre de Todopoderoso. Hoy, hermanos, el Señor le está hablando a su vida. Usted tiene la autoridad para parar esos vientos fuertes, para parar, hermanos, eso. Jesucristo nos ha llamado a conquistar, hermanos. Y dice, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Dígale a su hermano, calla. Bueno, al problema, no a su hermano. Dile a tu problema, calla y enmudece. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús con eso, hermanos, va a hacer la obra. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí está lo mejor de todo, hermanos. Aquí está lo mejor de todo. La bonanza de nuestras vidas. Dice, bonanza.
tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar, prosperidad, desarrollo, no solamente económico, pero espiritualmente, socialmente. Todo viene a través de una tormenta, todo viene a través de la oscuridad, todo viene después de que Jesucristo habla en tu vida, viene la bonanza en nosotros. ¿Quién dice amén? Tienes que cruzar lo negro, tienes que cruzar lo que no está estable, tienes que agarrar tu barca y tienes que remar, tienes que dejar que Jesús haga y trabaje en tu fe para cuando llegue la bendición a tu vida. ¿Quién dice amén? Para tener la bendición en tu vida necesitas cruzar la oscuridad que te tocas cruzar. ¿Quién dice amén? Dígalo, entre más rápido lo cruces, hermano mío, entre más rápido lo cruces y llegues al otro lado, verás la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Verás la promesa de Jesús, mirarás no solamente lo prometido, pero tendrás paz, que es lo más importante. ¿Quién dice amén? Porque el Señor te va a dar lo suficiente para tu hogar, para sostenerlo y sostenerlo bien. ¿Quién dice amén? Pero ¿de qué sirve tener todo si no tienes paz? ¿Quién dice amén? What is it if you have everything but you do not have peace in your heart? There's a lot of pop stars. Hay mucha gente famosa, muchos cantantes que lo tienen todo, hasta yates tienen de 200 millones de dólares. ¿Quién dice amén? Casas por todos lados. Pero hay algo que te pueden decir que muchos y la mayoría de ellos no tienen, es paz en su corazón. Primero Jesús te va a dar la paz. Primero Jesús te va a dar tu salvación. Primero Jesús te tiene que trabajar y no te va a dar lo demás hasta cuando tú estés asegurado para recibir tu salvación y recibir y manejar la bendición que viene. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, ¿quieres bendición? Toma tu salvación. If you want the blessing, you have to get the salvation. You have to receive la salvación. You have to receive the salvation in your life so you can have the blessing of the peace and the abundance in your life. You have the blessing in your life. Tienes la bendición de Jesús en tu vida. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdieran nuestra alma? ¿Quién dice amén? Mi esposa hoy hablaba, y a través de esta canción que toca nuestros corazones cuando la escuchamos, porque sabemos que un día va a llegar y un largo oscuridad para muchos que escucharon y no obedecieron. Va a llegar una tormenta fuerte donde van a querer salir y no van a poder salir. Habla de que va a haber unas bestias, hermanos, que van a tener cola como un escorpión y te picarán y querrás morirte y la muerte no te hallará, dice. Te tirarás de lo más alto y no morirás. Tanto así va a ser, hermanos. La muerte no te encontrará. Qué tremenda cosa. Pero hoy, la oscuridad que pasas, ¿quién dice amén? La leve tribulación que estás pasando en ese mar, el Señor te está preparando para cuando tú decidas a Cristo y recibas cuando vengan los aires. Cuando Cristo venga por nosotros estaremos con Él en el cielo. ¿Quién dice amén? Qué bonita cosa, hermanos. Se imagina estar aquí todos en la iglesia y que la iglesia se quede sola. Qué precioso. ¿Quién dice amén? Que no haya testigo en la iglesia que todos se fueron, porque no, todos estamos allá. ¿Quién dice amén? Que no haya un llorido en la iglesia porque todos estamos en la presencia de Cristo. ¿Quién dice amén? Qué preciosa cosa, hermanos, porque es lo que Jesús está haciendo en la tormenta, es lo que hizo con los discípulos, cruzándolos en la noche, cruzándolos en las tormentas, para cuando viniera la prueba del evangelio, ellos estuvieran parados hasta la muerte. ¿Quién dice amén?
hasta la muerte estaban preparados. Y es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas a través de todas estas cosas, hermanos. La oscuridad, sí, bienvenida. ¿Quién dice amén? Cuando viene la oscuridad es que hay una luz resplandeciente cuando se acabe la tormenta. ¿Quién dice amén? Donde hay un atardecer, hay un nuevo amanecer en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Donde se baja el sol, hermanos, y hay oscuridad, mañana habrá esa luz que necesitamos en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Es una promesa, y nuestro Dios dice que es el firmamento de Él. Él lo ha establecido. ¿Para qué? Para que nosotros estemos tranquilos y tengamos paz. ¿Quién dice amén? Jesús nos está diciendo: ¿dónde está tu salvación? Ya te la di. ¿Dónde la tienes? ¿Te la adornas como collar? ¿Caminas con ella? ¿La olvidaste en tu casa? Ve por ella. Jesucristo le dijo a esos dos discípulos: ¿dónde está la fe? ¿Dónde está tu salvación? Póngase de pie.